Bien, en la clase de hoy nos corresponde revisar el siguiente tema, el tema de la conversión de unidades. Previo a esto, les recuerdo, se les envió al centro de la plataforma de Archile todo lo relativo a las magnitudes fundamentales de la física. Las magnitudes fundamentales de la física, recordemos, eran 7. La masa, la longitud, la temperatura, el tiempo, la cantidad de sustancia, la intensidad lumínica y la corriente eléctrica. Esas 7 son las magnitudes fundamentales de la física. Y sobre esas 7 y sus combinaciones podemos describir absolutamente todo el mundo que nos rodea. Lo importante es lo siguiente. Cada una de esas 7 magnitudes fundamentales tiene una unidad patrón. Por ejemplo, en el caso de la longitud, la unidad patrón es el metro. En el caso de la temperatura, la unidad patrón es el Kelvin. En el caso del tiempo, la unidad patrón es el segundo. Y la masa, el kilogramo. Independientemente que exista esta unidad patrón, obviamente los seres humanos, por ser de distintos continentes, distintas culturas y distintas idiosincrasias, ocupamos unidades que son distintas a esas unidades patrones. Por ejemplo, los ingleses crearon en su momento su sistema inglés, en donde, por ejemplo, la longitud no la miden en metros, sino que la miden en unidades equivalentes a milla, pulgada, pie u otra unidad convenientemente para ellos. Ahora, ese convenientemente para ellos va a depender de la magnitud fundamental de la que estemos hablando. Ya voy a entrar en detalle con la conversión de unidades, pero que quiero que quede claro lo siguiente. Por ejemplo, la velocidad o la rapidez con la que se mueve un objeto, usualmente nosotros la medimos en kilómetros por hora. Si estuviéramos en Estados Unidos o estuviéramos en Inglaterra, claramente estaría medida en millas por hora. Pero, extrañamente, en el Sistema Internacional de Unidades, la unidad que se utiliza es metro partido por segundo. Y si el movimiento es muy lento, es decir, por ejemplo, una banda transportadora en una determinada empresa, se mide en centímetros por segundo. Por lo tanto, como se pueden dar cuenta con este ejemplo, existen distintos tipos de unidades para una determinada magnitud. Y la conversión de unidad, entonces, se debe hacer acorde a lo que nos están solicitando. Por ejemplo, hay que tener claro lo siguiente. Ya que vamos a hablar del tema de la conversión de unidades, quisiera poner, por ejemplo, como tema importante, vamos a hablar de la magnitud-longitud. Por ejemplo, nosotros sabemos que un metro equivale a 100 centímetros. Y también sabemos que eso equivale a 1000 milímetros. Por lo tanto, si yo quiero convertir de metros a centímetros, de metros a milímetros, el razonamiento es el siguiente. Cada vez que usted lleva de una unidad grande a una unidad pequeña, por ejemplo, yo quiero llevar de metros a centímetros, si yo voy en este sentido, entonces amplifico por la equivalencia, que en este caso son 100 centímetros. Me voy a ejemplificar en lo siguiente. Transformemos 2,2 metros, llevemos esto a centímetros. Como estoy llevando de unidad grande a unidad pequeña, se debe multiplicar por 100. Entonces, 2,2 usted lo multiplica por 100 y eso le va a dar 2200 centímetros. ¿Ya? Entonces, de unidad grande a unidad pequeña, usted va multiplicando por la equivalencia dada por mí en la clase o por alguna equivalencia que usted haya obtenido de internet o en la guía que yo a usted le subí a la plataforma. Ahora bien, en el proceso inverso, es decir, yo quiero llevar de centímetros a metros, cuando usted quiere llevar de una unidad pequeña a una unidad grande,
en vez de multiplicar por la equivalencia, se divide por la equivalencia. Por ejemplo, voy a borrar esto de aquí. Si yo quiero llevar, ejemplo, 250 centímetros y eso yo lo quiero transformar en metros, entonces como estoy llevando de una unidad pequeña, centímetro, a una unidad grande que es metro, entonces yo debo, en este caso, dividir, ojo, dividir por el factor o por la equivalencia. La equivalencia entre metro y centímetro es 100. Y por lo tanto los 250 centímetros los llevo a metros, los divido por 100 y eso me va a dar una respuesta de 2,5 metros. Esa es una forma que yo la he ejemplificado con la longitud, una forma de realizar la conversión de unidad, es decir, de unidad grande a unidad chica se multiplica por el factor y de unidad chica a unidad grande se divide por el factor. Esa es una opción. Permítame darle otro ejemplo u otra forma de realizar. Voy a seguir con la longitud. Por ejemplo, usted sabe que la equivalencia entre kilómetros y metros es la siguiente. 1 kilómetro son 1000 metros. Entonces yo le digo a usted, transforme 3200 metros, lleve eso a kilómetros. Una opción, según lo que vimos hace un rato atrás, metro y kilómetro. ¿Cuál es la unidad más grande? Kilómetro. ¿Cuál es la más chica? Metro. Por lo tanto, de metro a kilómetro, si llevo de unidad chica a unidad grande, divido por el factor que es 1000 y me va a dar 3,2. Pero la otra opción es hacer lo siguiente. 3200 metros y usted multiplica por una fracción. En esta fracción, como la unidad metro usted la quiere eliminar, la coloca abajo para que yo matemáticamente, ¿cierto?, simplifique esta fracción y puedo simplificar metro y metro. En el lugar de metro yo quiero que aparezca el kilómetro. Lo anoto arriba entonces. ¿Y cuál es la equivalencia entre kilómetro y metro? Aquí está anotado. 1 kilómetro son 1000 metros. Simplifico metro, multiplico 3200 por 1, que sería 3200. El 1 imaginario de aquí lo multiplico por el 1000 y me queda 1000. Quedó solamente la unidad de kilómetro. Y si usted realiza esta división de acá, me va a dar el resultado 3,2 kilómetros. ¿Ok? Entonces, hasta ahora, dos formas de transformar unidades. Una, si usted sabe cuál es la unidad grande y cuál es la unidad chica, va a depender del factor. O sea, si es de grande a chica, multiplico. Si es de chica a grande, divido. O bien, si no identifica o no tiene claro cuál es la unidad chica y cuál es la unidad grande, teniendo la equivalencia de las unidades, yo puedo multiplicar por esta fracción y me ahorro el problema de estar viendo si es unidad grande o unidad chica. ¿Ya? Eso respecto a cómo podemos transformar unidades que sean, entre comillas, simples o básicas. ¿Ya? Permítame ejemplificarlo con otra unidad un poquitito más complicada. Por ejemplo, supongamos que yo le digo a usted transforme 60 millas por hora, quizás no vio muy claro, vamos a anotarlo ahora, millas partido por hora. Y yo le digo, transforme esto en 2 unidades. Transfórmelo a kilómetro por hora y transfórmelo
a metro partido por segundo.